capacidad para saber cómo mejor nos vamos a relacionar con el otro. Y si resulta eficiente y si nos da resultados, lo vamos llevando en el tiempo, lo vamos haciendo costumbre. Y la costumbre con el tiempo se va haciendo ley, derecho, es decir, surge después, surge de las relaciones, de la efectividad de las relaciones que el individuo se establece con su par, con su prójimo, con el otro con el que se va a relacionar. Es decir, primero es el individuo y luego surge el derecho. Primero es el individuo y luego surgen estas otras instituciones como derecho y Estado. Pero aquí, lamentablemente en este concepto, el orden está invertido y además el acento también. El acento se da una idea de estatal. La siguiente afirmación es mucho más contundente a esto. Por cierto, se enseña este concepto sin pensar en la connotación de lo que acabo de decir, sin pensar que estás alterando el orden, estás diciendo que primero es el derecho y luego la sociedad. Es decir, la sociedad o el individuo se tiene que amoldar a una idea de derecho. El derecho no es producto de lo que yo como individuo y según mis necesidades es. El derecho es producto del Estado y no más bien de los acuerdos que yo llegue con el otro. Esto no se piensa en las escuelas de derecho, por cierto. Esta imagen es Carlos Escardá, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Político-Administrativa, fue diputado del oficialismo de la Asamblea Nacional, pero estas afirmaciones las dijo en los años 80, cuando era un reputado profesor de Derecho Administrativo y su doctrina era muy respetada, era muy bien acogida en las escuelas de Derecho. Yo di clase con el Derecho y les puedo decir el aura que se creaba en torno a la persona, en torno al individuo, en torno al profesor de Derecho Administrativo, Carlos Escardá. Esto lo escribió en los años 80, esto no lo escribió siendo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y no lo escribió siendo diputado de la Asamblea Nacional de este periodo. Lo escribió siendo profesor de Derecho Administrativo en los años 80 y más o menos representa la idea de lo que se tenía y de lo que se tiene en muchos casos de propiedad privada. ¿Qué era la propiedad privada en los años 80? Que sigue siendo aún en algunos espacios. No es un derecho, dejó de ser un derecho, es importante, dice el señor. Ha evolucionado de derecho al punto de que puede considerarse más que todo como un estatus, una serie de circunstancias que se tienen que volver a la función social. No se olviden de la palabra función social porque eso está desde nuestra Constitución de 1947 con todas las consecuencias que ello ha conllevado, ¿no? Y prescindiendo del análisis particular de derechos privados, imagínense prescindir del derecho privado para cualquier tipo de análisis. Estás prescindiendo de una disciplina que pone el acento en el individuo y en las relaciones con el otro, en contraposición con el derecho público. En Venezuela la propiedad debe encuadrarse dentro del concepto sociopolítico de la función social. Esto lo dijo Carlos Escardá en los años 80. Y ustedes dirán, bueno, el señor ya tenía una tendencia filosófica política determinada, así que no sorprende. Bueno, esta posición también es compartida por doctrina muy reconocida que no necesariamente va a identificar con el oficialismo. Héctor Faúndez, abogado litigante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en su manual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos afirma la propiedad privada dudo que tenga la condición de derecho. No es un derecho. El colocarlo dentro de la categoría de derechos trivializa el concepto de derechos humanos porque me extiende, me banaliza y me alarga la lista de derechos humanos. Los derechos humanos es un núcleo que no lo puedes extender y trivializar con la propiedad privada. En la doctrina, y vamos a hablar seriamente, vamos a obviar el tema ideológico-político, pero en la doctrina de los derechos humanos, la propiedad privada, ni siquiera no es que es el último de los derechos humanos, no es considerado un derecho humano. Revisen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y verán que existe pocos pronunciamientos a favor de la propiedad privada, por no decir ningún pronunciamiento a favor de la propiedad privada. El mejor ejemplo, la primera sentencia del caso de RCTV. RCTV fue despojada de sus bienes, de todos los activos con los cuales podía proveer su señal, exactamente. Fue objeto de incautación y fue una expoliación. Después vamos a ver esa distinción importante. Por medidas provisionales, que sabemos qué tan provisionales son, se decretaron en el 2007 y todavía siguen vigentes, ¿no?
Esa es la provisionalidad de estas medidas. Pero ellos acudieron los accionistas de RCTV acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación de la libertad de expresión, por violación del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, del derecho a la defensa y violación de la propiedad privada. En todos los derechos anteriores se concedieron la razón. En materia de propiedad privada no estuvo bien demostrado, no hay una conexión directa de la afectación de las medidas dictadas por el Ejecutivo en contra de los accionistas. Hubo un avance con esas sentencias en materia de libertad de expresión, eso es innegable, pero un verdadero retroceso sin un pronunciamiento en materia de propiedad privada. Y este tipo de ejemplos que les traigo a colación es las razones por las cuales los abogados tenemos que ir mucho más allá de los libros de derecho, tenemos que ir a libros de filosofía, de política, de economía, porque si no nos vamos a reducir o vamos a terminar siendo solamente técnicos del derecho. Pero algo mucho peor, y eso lo aprendí con autores como Hall. No solamente vamos a ser técnicos del derecho que en realidad no vamos a resolver nada, sino vamos a formar parte del problema, vamos a ser ingenieros sociales de eso que Hayek denunciaba en Camino a la Servidumbre, que dentro de toda esa idea de planificación de la economía, de centralización de la economía, los abogados tienen una gran responsabilidad, porque han pervertido las leyes y han utilizado las leyes como instrumento, no como límite del poder del Estado, que para eso debería ser la ley, o para eso debería concebirse el derecho, sino como un instrumento para perpetuarse en el poder. Entonces, tú, como abogado, no necesariamente tienes que suscribir las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo en los aspectos económicos, no necesariamente, pero sí te invito en una dictadura, que es en la que vivimos actualmente, y es de la Constitución de 1999, desde que se aprobó en 1999, no es de ahora, ¿no? Ahora, específicamente, ¿qué aportes yo rescato de la escuela austríaca o de los intelectuales de la escuela austríaca para el derecho? Bueno, a partir de, principalmente las que yo tomo, puede ser mucho más amplio y de hecho, no necesariamente de la escuela austríaca, pero sí muchos autores de laissez-faire que podemos notar sus influencias en la escuela austríaca, desde Bastiat, por ejemplo. A mí me parece increíble que en las escuelas de derecho no se enseñe el concepto de la ley de Freddy Bastiat. Nuevamente, puedes adversar la idea de Freddy Bastiat, un legislador mínimo, así como uno habla de un Estado mínimo siendo liberal, pero que no lo conozcan es imperdonable. Que no lo conozcas o lo adverses sin conocer la propuesta es imperdonable, porque si no, abonas el camino para ser un ingeniero social, que es el que hablaba Hayek en Camino al Servidumbre. Bueno, de los intelectuales del siglo XX, estos a título de ejemplo, por supuesto es mucho más rica la influencia de estos intelectuales en el derecho. Nietzsche, su praxeología, como decía Guillermo, hay toda una tendencia por parte de varios intelectuales de América Latina, como Ricardo Manuel Rojas, que intentan traer esta metodología de la praxeología al derecho también. Es entender que disciplinas o ciencias sociales como la psicología, la ética, la filosofía, política, economía, derecho, son ciencias sociales que tienen un mismo objeto de estudio, que es el hombre. Es un discurso que puede tener sus peculiaridades, sus particularidades, pero no son completamente distintas. Porque si las consigues completamente distintas, hasta puedes pensar que los principios que rigen cada una de esas ciencias pueden ser contradictorios. Y no es así. Tú puedes aprender mucho de la economía y traer aspectos económicos y su propia metodología al derecho. De hecho, es gravísimo que no lo hagas, que te abstraigas, que solamente te limites a tu área de conocimiento, no solamente te genera una profunda ignorancia, sino te convierte en un ingeniero social. Que no tengas conocimientos de economía o los efectos de no dominar esos conocimientos básicos, te lleva, lo que digo, a ser un ingeniero social. Te enseña a, por ejemplo, Hayek te decía, los controles de cambio y los controles de precios son dañinos per se. Si tú no tomas en cuenta estas advertencias, tú hoy en día te consigues abogados que dicen, el problema no son los controles de cambio, los controles de precios, el problema es cómo se están aplicando. Hoy en día te consigues eso, porque si no existiría una ley de producción nacional que ya está en su segunda discusión, ¿no?
Esta ley de producción nacional no adversa los controles, sino vamos a eliminarlos o vamos a aplicarlos gradualmente. El gradualismo es lo peor que hay, por cierto, además de la ignorancia en otras áreas de conocimiento. Aparte de Luis Mises, traer la praxeología a la metodología del derecho, dejarle, por supuesto, su concepto de ley, su distinción de ley respecto a mandato, y cómo históricamente el pervertir la ley llevó a los desastres como el régimen nazi. El régimen nazi tenía todo un ordenamiento jurídico, tenía leyes válidas, tenía leyes vigentes, pero eran leyes justas, eran leyes que respetaban al individuo, eran leyes que respetaban derechos y libertades. Evidentemente no. Y él, digamos, enfocó su atención a justamente en todo régimen dictatorial, en todo régimen que tiene que su médula es dirigir al individuo. Lo primero que tú utilizas es el ordenamiento jurídico como un brazo ejecutor de tus ideas. Dense cuenta que la mayoría de los regímenes dictatoriales, lo primero que se pone es la Constitución. Te recuerdo, Constitución de 1999, ejemplo. Murray Rothbard, aquí estoy hablando de los dos hijos intelectuales de Mises. De Murray Rothbard nos recuerda la naturaleza del Estado. Yo estoy cansada de conseguirme con abogados que me dicen, no, el Estado es neutro, el Estado no es ni bueno ni malo, el Estado es una institución, yo lo utilizo, etcétera, etcétera. Señores, esto es profundamente ignorante. Incluso si yo partiera de la tesis del contrato social como origen del Estado, tienes que meterse, hay una naturaleza del Estado. Y Murray Rothbard te recuerda, sí, él tiene una posición, por supuesto, muy pesimista respecto de lo que es el Estado. El Estado es expropiatorio, es expoliatorio, el Estado no produce riqueza, te va a expropiar tus riquezas. Murray Rothbard en la anatomía del Estado tiene toda una tesis evidentemente pesimista del Estado. Él no propugna vamos a eliminar o vamos a mejor dicho, él no propugna vamos a llevar a su mínima expresión el Estado. Él propugna eliminar el Estado. Él propugna las tesis, él formalmente introduce el anarcocapitalismo dentro de la Escuela Austríaca de Economía. Ya más específicamente en cada uno de los aportes de estos autores, como les decía, la praxeología, formalmente expuesta en la acción humana en 1949 por Mises. Es aplicada con éxito el método austríaco porque, claro, yo te venía hablando de ella como metodología, pero no aplicada ya formalmente a la escuela austríaca. Es lo que distingue, es la metodología distintiva de esta escuela. Y bueno, estudia la acción humana. Esto es importantísimo porque a partir de la acción humana, y esto lo podemos aprender nosotros los abogados, y esto yo lo desprendo mucho del concepto inicial de derecho que yo les comentaba, en la acción humana genera un cambio de 180 grados, porque ya no concibes la economía como una disciplina que se preocupa por cómo se han asignado los bienes y servicios, no, te está diciendo que la economía se preocupa por el individuo, por la toma de decisiones de los individuos, que los individuos tienen fines y propósitos sumamente randianos, y que para alcanzar esos fines y propósitos escoge los métodos, los mecanismos que considere más adecuados para alcanzarlos. Al fin y al cabo, entonces, nos presenta el mercado como todo un proceso en el que todos participamos en la toma de decisiones, en el que nos equivocaremos, ensayo y error, pero es un proceso, para eso es el proceso. Entonces, digamos, Ricardo Manuel Rojas, dentro de esta idea del mercado como proceso, dentro de esta idea de que nosotros somos el mercado, tomando decisiones en la oferta, en la demanda, viendo cuáles son los mejores métodos para alcanzar esos fines y propósitos, nos expone lo siguiente. En la acción humana, en los primeros capítulos, te dice, todo individuo tiene sus fines y sus propósitos, y va a escoger y va a considerar los más adecuados para alcanzar esos fines y propósitos. ¿Qué es lo que lo impulsa para establecer un proyecto de vida y establecer esos fines y propósitos? De eso se encarga la psicología. Si son buenos o son malos esos fines y esos propósitos, de eso se encarga la ética. ¿Y cuáles son los medios más idóneos o los más efectivos para alcanzar esos fines y esos propósitos? De eso se encarga la economía formalmente. ¿Cómo se inserta? Se da cuenta, las ciencias sociales funcionan aquí, todas estas ciencias sociales funcionan dinámicamente, se complementan y digamos pueden compartir principios para resolver al fin y al cabo los problemas del individuo, que es lo que nos interesa.
¿Cómo se inserta entonces el derecho en todo este proceso que es el mercado? El derecho no es ajeno al mercado, forma parte de todo este proceso del mercado. El derecho, en todo este proceso del mercado, cuando surgen conflictos, problemas entre los individuos que están tomando decisiones, es allí que participa el derecho. No para regular, no para decirte qué hacer ni cómo hacerlo, sino tú vas a ejercer tus derechos y libertades, perfecto, pero llega hasta donde llegan tus derechos y libertades. No abuses en el ejercicio de tus derechos y libertades en detrimento de los ejercicios, del ejercicio de derechos y libertades del otro. Solamente allí voy a actuar, solamente allí en el derecho voy a actuar. Es decir, el derecho no está para regular la vida de los individuos, que es el concepto, que era la nota característica del concepto inicial de derecho que yo les había dicho. El derecho es la recta ordenación de las relaciones sociales. No, el derecho no es para eso. El derecho no es para decirte cómo te vas a relacionar con el otro, para eso estoy yo, para ver cómo me relaciono con el otro. Tu derecho vas a participar a través de tu legislador, de tu juez, etcétera, cuando yo en mi relación con el otro intento abusarme en esa relación, intento abusarme en el ejercicio de mis derechos y libertades. Es allí donde tú actúas. Esto es muy de Freddy Bastiat en la ley. La ley te está diciendo, el legislador solamente actúa en estos casos. Hay unos derechos que vamos a proteger, vida, propiedad y libertad, son los derechos primigenios. Y cuando están en peligro estos derechos, ahí es que va a actuar el legislador. Así como hay un Estado mínimo, también hay un legislador mínimo. Esta es la idea que recogemos de la escuela austríaca adaptada a los aportes de Mises en la acción humana. Es que en este proceso, que es el mercado, primero entender que es un proceso, que el mercado es un proceso, que el derecho no es ajeno a ese proceso y que en ese proceso está limitado, porque lo principal es el individuo actuando con los otros. Y que mientras menos perturbaciones generes, mientras menos regulaciones generes, menos perturbaciones vas a hacer. Mientras menos actúes como legislador, mejor. Mientras menos leyes, mejor. Lo queremos reducir de algún modo, mientras menos leyes, mejor. La mejor ley, créanme, es la que nos existe. Y la mejor ley, en tal caso, es nosotros estableciendo cómo nos vamos a relacionar con el otro. Lo que ya les comentaba, pues los presupuestos de la acción humana es todas las personas tienen fines y propósitos, no hay nada más triste una persona que no tiene fines y propósitos, es consustancial con el individuo tener fines y propósitos, se persiguen fines para mejorar la condición de vida, se supone que si tienes fines y propósitos y buscas alcanzarlos y buscas cumplirlos es para estar en una situación de mejoría o eliminar una situación de malestar. Tú no procuras establecerte fines y propósitos para lesionarte o para estar en una peor situación. Quien mejor sabe lo que le conviene es uno mismo. Con lo cual, nuevamente, imagínate un estado planificador, un estado que pretenda centralizar, establecer los fines y propósitos que tú vas a perseguir. Eso es inviable. O digamos, puedes tratar de lograrlo, pero los efectos serán fatales, como les voy a comentar más adelante. Por supuesto, es un tema de ensayo y error, porque también decides con la información que existe. No vas a tener toda la información disponible, porque además la información y conocimiento se está produciendo, es disperso, es ilimitado. Y además, toma en cuenta que las preferencias además son temporales. Lo que yo deseo ahorita no va a ser lo mismo dentro de 2 horas, dentro de 6 horas, mañana, ni digamos un año, ni haremos temas en tiempos más largos. En consecuencia, trabajas con lo que tienes, con la mejor forma posible. Por supuesto que hay mecanismos que te pueden aproximar un poco mejor. Sistema de precios, que mejor que ustedes lo deben saber, que lo han visto en todo este diplomado. Si lo tienes en el sistema de precios, imagínate cómo va a funcionar en esa sociedad que produce constantemente conocimiento y es disperso y es ilimitado, ¿no? Hayek, justamente el tema del conocimiento disperso, ilimitado, que se está en proceso de formación, es el que más desarrolla esto y también desarrolla el tema del orden espontáneo. En sus obras, las obras que yo más rescato para el derecho, por supuesto las obras de Hayek son mucho más amplias. Camino de Serviu, y además son las obras que a mí me marcaron realmente. Camino de Serviu, escrita en 1944, y La fatal arrogancia, ya escrita, su última obra escrita en los años 80, ¿no? Aquí ya nos advierte los efectos de tratar de planificar
simplificar y tratar de centralizar. El key del asunto, que yo siempre le digo a mis estudiantes de Derecho, de Camino de Servidumbre, todo estudiante de Derecho debe leer Camino de Servidumbre, que es un libro político. Digo que es un libro político por las propias palabras de su autor, es un libro político, lo dice en su introducción, un libro político que tiene todo un planteamiento. Las medidas económicas tienen unos efectos, no solamente el económico, tienen efectos en todos los aspectos de tu vida. Si tú tomas unas medidas económicas con la intención de centralizar, con la intención de planificar, inevitablemente vas a degenerar en un totalitarismo político. Inevitablemente vas a degenerar en una estrangulación de libertades civiles y políticas. Y no importa con qué intensidad o con qué grados lo apliques, el efecto va a ser el mismo. Cuando digo intensidad o grados, porque ya en Camino de Servidumbre, a pesar de ser 1944, y había un socialismo bueno, en la mayor parte era bien visto, en la mayor parte de las sociedades libres, como Estados Unidos e Inglaterra, porque además este libro era denunciando lo que había visto durante la Alemania nazi, pero también advertencia a Inglaterra y Estados Unidos, que tenían la época del hilo libre, y que se entendía que había un socialismo bueno, que era un tema de cómo se aplicaba, que la Unión Soviética era uno de nuestros aliados. Imagínense en qué contexto viene a hacer estas denuncias Hayek en 1944. ¿Qué rescato yo? Los abogados lamentablemente participan de esta ingeniería social que busca planificar, que busca centralizar la economía. Este pensamiento que comentaba Guillermo al presentarme, el positivismo, y más que positivismo, el formalismo jurídico, termina haciendo a los abogados ingenieros sociales de todos esos regímenes totalitarios y dictatoriales, instrumentos de esos regímenes totalitarios, porque no te ayuda a pensar y te ayuda a pensar, bueno, es ley, vamos a aplicarlo, sin cuestionar su contenido, sin cuestionar más nada. Este señor te lo está diciendo. Sea abogado y participa de toda esta parafernalia que es aplicar una ley sin cuestionar sus contenidos, inevitablemente vas a ser un ingeniero social y vas a colaborar en la creación de esa sociedad totalitaria. Por supuesto, lo que no saben los abogados, deberían leerse el ensayo también de Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Las medidas que tú tomes tienen unos efectos inmediatos, pero también unos efectos que no se ven en inmediato. Tú tienes que saber los efectos que se generan. Cuando se aplicó el control de cambio en el 2003, aquí todo lo vio, la mayor parte de las personas lo vieron con gran, lo vieron, de verdad, lo vieron con buenos ojos. Créanme, porque yo lo viví en el 2003, tenía claridad. A pesar de que nosotros tenemos más de 40 años con una historia de control de cambio y control de precios, pero la gente tiene memoria corta, sobre todo en este país tiene memoria corta. Y es ahorita que estamos viendo los efectos más nocivos. Y hubo un punto de quiebre, 2010, entre 2007 y 2010, cuando empezaron a percibir las casas de bolsa y las sociedades de corretaje, cuando las preguntas empezó a prohibirse, cuando esos esquemas que no estaban formalmente prohibidos permitían obtener divisas, cuando se empezó a perseguir estos mecanismos, ya hubo un punto de quiebre, ya empezabas a sentir, yo lo consigo todo, mi mercado no lo consigo en un único sitio, sino en 5 sitios. 5 años después, hoy, ya no lo consigues. Punto. Pero es lo que se ve y lo que no se ve, que producen efectos ni previstos ni buscados con las medidas en las que tú participas como abogado, en las leyes en las que tú participas como abogado, como colaborador, como redactor de una sentencia. Sin entender que los fenómenos sociales son muy complejos. Una sociedad compleja no la puedes planificar, no puedes tener todo el conocimiento que se genere en esa sociedad. Y aunque te aproximes a ella, no lo vas a obtener. Simplemente porque no te puedes meter en la cabeza de cada uno de los individuos, ¿no? Por más que intentes, porque esas son las características de un régimen totalitario, meterse en todos los aspectos de tu vida, incluido en tu mente, ¿no? Cuanto más complejo es el fenómeno, menos se puede regular. Y esa es la idea que yo siempre intento rescatar de autores como Hayek y como Mises, y que más atrás, como Bastiat. Mientras menos regules, menos distorsiones generes. Así como cuando los economistas liberales dicen el mercado no tiene fallas, tiene distorsiones es cuando participa el Estado. De ese mismo modo yo digo del derecho.
relaciones entre los individuos están bien mientras el legislador no estorbe. El legislador solamente tiene que participar para evitar o actuar cuando se generen conflictos, reclamaciones, nada más. De lo contrario, va a distorsionar esas relaciones. Y créanme que lo hemos vivido y hay ejemplos de eso, no es algo que yo estoy diciendo, especulando o diciendo de forma parcializada, ¿no? Y bueno, nuevamente porque la sociedad funciona como un orden espontáneo. Eso lo rescata Hayek y ya Bastiat se lo dice, orden natural, lo dice en varias partes del ensayo, la ley que se lo recomiendo ampliamente. Hayek, Bastiat no era un académico, tampoco era un comerciante, pero era un efectivo difusor de sus ideas, de las ideas liberales de esa fuerza, en una época en la que el ambiente para el proteccionismo era propicio. Él se atrevió a decir cómo usar la ley a su favor o para pervertir los usos de la ley favorecían el proteccionismo, que era una etapa inicial del socialismo y del comunismo. Él lo decía ya en 1850. Y cuando uno lo dice hoy en día que el socialismo es la etapa previa al comunismo, o que el comunismo es la etapa más acabada, o la presentación más acabada del socialismo, se le quedan viendo a uno con cara de extremo, se le provoca decirle, no te leíste a base en 1850. ¿No? O sea, no. Bueno, claro, esto es por un tema de cultura. Y nosotros lamentablemente llevamos la peor parte de la cultura jurídica. El civil law y el common law. Yo sé que tengo amigos, colegas que tienen sus resquemores con el common law, con la jurisprudencia, porque es el derecho del juez, es el derecho del hombre, del juez en tal caso, que sufre un déficit democrático, etcétera, etcétera. Pero si lo contrapones con la idea de orden espontáneo, te darás cuenta que el legislador tal vez genera más distorsiones que el propio juez. Las características del civil law: el derecho es un conjunto de reglas impuestas desde el poder para regular la vida de las personas. Les suena conocido el primer concepto que les comenté de un manual súper difundido en las escuelas de derecho. El derecho está para organizar la vida de la gente. Ese es el pensamiento que culturalmente tenemos los países de derecho continental, de tradición continental, en el civil law. En contraposición tenemos el common law. El juez resuelve los conflictos al surgir los casos, las situaciones particulares, las individualidades. El juez tiene mayor libertad para decidir, que el common law no significa libertinaje. Mayor libertad es mayor responsabilidad, por cierto. Y con el tiempo, pues las resoluciones del juez se convierten en un cuerpo de normas. Tampoco es que no tienen derecho escrito, tienen derecho escrito, pero no es el eje central, no es algo pensado como algo solemne, como podemos pensar aquí en los países de derecho continental. Contra esta cultura es que tenemos que luchar. Aunque haya difusión, aunque hoy en día la diferencia entre civil law y common law sea más tenue, claro, Venezuela está atrasada completamente y pues se ha enterado de que la distinción entre uno y otro poco a poco se va borrando, porque se reconoce la importancia del juez, porque se reconoce que si bien el juez sufre de déficit democrático, se han creado controles para el ejercicio de esa competencia. En un Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho, pesos y contrapesos, que no existe concentración de poder. Y eso también va para el juez, no solamente para el Poder Ejecutivo o para el legislador. Por eso es que funcionan las instituciones en países con esta tradición del common law. Aparte de luchar contra el tema cultural, pues tenemos estas falsas creencias de lo que les dije. Por eso es que en nuestras escuelas no nos enseñan economía, en el mejor de los casos nos enseñan historia del pensamiento económico y además te lo muestran de forma sesgada. A mí me enseñaron hasta la disputa de Keynes, ni siquiera me enseñaron cómo terminó con Hayek, ni siquiera me mencionaron a Hayek, por cierto. Imagínense qué sesgado te pueden dar una clase si te dan las clases desde este punto de vista. El derecho es distinto al mercado y es precondición para que el mercado funcione nuevamente. Primero está el derecho y luego está todo lo demás, pero un derecho además pensado como un derecho estatal, un derecho producto del Estado. Prácticamente te dan a entender el mensaje, primero está el Estado y luego los individuos. Cosa que es contrario a lo que te enseña la escuela austríaca de economía. El individualismo metodológico que te dice, todo análisis que usted va a hacer parte primero del individuo. La unidad de análisis es el individuo. Y eso es lo que yo traigo y eso es lo que yo rescato por el derecho.
punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, estos errores de concepción cambian radicalmente. El derecho nace y se desarrolla dentro del proceso de mercado, funciona dentro de este proceso, es como una máquina perfectamente engranada y perfectamente aceitada y perfectamente en movimiento. Que hay error, evidentemente hay error, pero inmediatamente corrige o aspiras a la corrección. El derecho nace con una reclamación, el problema jurídico nace con el incumplimiento, nace con el daño. Sí, arrinconar el derecho para lo que es, no es para regular, es para, si tu norte es el individuo, si tu unidad de análisis es el individuo, que es lo que tú rescatas en la Escuela Austríaca de Economía, pues tu norte debería ser resolver el problema del individuo. Tu norte no debe ser regular. Que lamentablemente, al tener ese concepto errado de derecho en el que regula las relaciones humanas, tú pones el acento en la regulación y no en el individuo. Te pierdes completamente de tu objeto de estudio. Ricardo Manuel Rojas es el que ha tenido estas primeras aproximaciones de la praxeología al derecho, pensar en un derecho praxeológico, en traer la metodología de la escuela austríaca al derecho, y él pone muchos ejemplos que te enseñan, te abren los ojos de los errores en los que incurrimos yo misma, los abogados, porque lamentablemente el día a día te lleva a, vamos a resolver inmediatamente el problema y no pensar en los fundamentos filosóficos de cómo estás actuando. Uno de los ejemplos que coloca Ricardo Manuel: cuando investigas sobre la teoría de los contratos, te encuentras con juristas que en el mejor de los casos se han dedicado a estudiar lo que está permitido hacer. Los economistas, por el contrario, estudian lo que la gente hace. Nuevamente, la gente está en la regulación más que en el individuo. La gran diferencia en la praxeología es que es pensar una teoría praxeológica del derecho. Aquí en Venezuela, y aquí en el derecho, se ha olvidado uno de los principios más fundamentales, que es propio del derecho privado, que decía Escarra que vamos a prescindir de toda consideración del derecho privado, ¿no? Es el principio de la autonomía de la voluntad. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros deseemos o que queramos hacer, siempre que no esté expresamente prohibido. Ese es el único límite. En cambio, se ha entendido, con toda la regulación, con toda la distorsión de la ley, ¿qué se ha entendido? Yo solamente puedo hacer lo que me está permitiendo. Porque pasa en la práctica lo que te dice Carlos Escarra: vamos a prescindir en el análisis del derecho privado. Y el derecho privado es la autonomía de la voluntad de las partes. El derecho privado es que usted puede hacer todo aquello que desee siempre y cuando no esté expresamente prohibido. Ese es el único límite. Y la prohibición tiene que ser mientras no te abuses en el ejercicio de derechos y libertades del otro. La prohibición no puede ser: no violes normas de orden público, que ahí puede entrar cualquier cosa; no violes las buenas costumbres, que ahí puede entrar cualquier cosa; no violes los intereses de la colectividad, que ahí puede entrar cualquier cosa. No. Tenemos que, además, esta idea de escuela austríaca de economía, del individualismo metodológico, es establecer límites precisos al ejercicio de mis derechos y libertades. Y el límite más preciso es saber hasta dónde llegan mis derechos. Hasta donde llegan mis derechos y libertades es allí hasta donde los ejerzo, para no estar abusando de ellos respecto del otro. Ese es el único límite. No inventemos categorías que lo que abren es compuertas para la participación del Estado y minimizar al individuo. No inventemos orden público, buenas costumbres, por ejemplo. Otros ejemplos que nos habla Rojas. En una cuadra hay un cuadro que dice prohibir estacionar. El jurista te dice, es muy práctico él, allí no puedes estacionar. El economista te dice que es más barato. ¿Qué es más barato, el estacionamiento privado o la multa? Es eso. Ya uno tiene que estar pensando en costos y beneficios. Es llevar a hacer un análisis económico de tu comportamiento como abogado. Uno a veces también tiene que agradecer las coyunturas. ¿Por qué? En un ordenamiento jurídico que es utilizado como un brazo ejecutor de un régimen dictatorial, lo que les dije, lo primero que se modifica es el ordenamiento jurídico. Y la modificación se traduce en una hiperregulación legislativa. Todo te lo regulan, todo te lo establecen. Cuando te establecen fuertes regulaciones, es muy fácil incumplirlas, porque no puedes cumplirlas todas en la práctica. Honestamente, no puedes cumplirlas todas.
En algún momento tienes que sopesar y escoger cuál cumples y cuál no cumples, porque además son se solapan. Claro, como existe una hiperregulación legislativa, ni siquiera el legislador sabe lo que existe. Claro, porque no solamente el legislador legisla, también la SUDE legisla, la SUDEBAN legisla, la Sala Constitucional legisla, el Tribunal, yéndose más allá de sus competencias naturales, no se corresponde con lo que les hablaba de cómo también legisla. Pero si no conoces el ordenamiento jurídico, evidentemente vas a incumplir alguna disposición. Bueno, cuando yo les digo que a veces se agradecen las coyunturas, es que yo ya como abogado de una empresa, nosotros nuestra aproximación para nuestro cliente, para nuestra empresa, es, primero, ¿cuáles son las reglas que se están aplicando? Estas. ¿Las puedes aplicar todas? No lo sé, yo creo que no, pero voy a evaluar qué es más costoso para ti, incumplir la disposición y pagar la multa o seguir completamente con la operación. Seguir completamente la operación o decidir con la regulación pararla. ¿Qué es más costoso? ¿Pagar la operación o pagar la multa? Evidentemente yo a veces recomiendo sigue con la operación. Sigue con la operación. Igual te van a multar. En una dictadura siempre te van a multar. Muchos piensan que el derecho es el estudio de las regulaciones. Nuevamente, pones el acento en donde no es. La recta ordenación de las relaciones humanas. Pero lo que el derecho debería hacer es estudiar los reclamos y su solución. Claro, porque reclamos y solución atiende a la persona, es al individuo. Es colocar los acentos donde es, no en la regulación, sino en el individuo. Nuevamente, traer el individualismo metodológico al derecho. Y eso es no perder la perspectiva, no perderte en el bosque, por así como dice ese refrán, y no perder que el derecho está para resolver problemas del individuo, de la persona. Ya creo que esta era la última lámina de los ejemplos que le quería traer a colación. Bueno, esto sí ya debe ser el penúltimo. Evidentemente con esta concepción del derecho, con el acento en las regulaciones, por supuesto, muchas de sus instituciones y pilares fundamentales fueron distorsionados. A partir de la Escuela Austríaca de Economía, a partir del individualismo metodológico, muchas de sus instituciones fundamentales, contratos, propiedad privada, ese concepto distorsionado de capas encerradas cambian enormemente. Necesitas la propiedad privada para ese libre intercambio que es necesario, que se produce en este proceso que es el mercado. La propiedad privada se rescata como un elemento fundamental dentro de todo este proceso de mercado. La propiedad privada es un derecho humano fundamental, por no decir, es el derecho a partir del cual ejercemos otros derechos y libertades. Eso te lo aporta, te lo aborda la escuela austríaca y te ayuda a desmitificar mucho esa idea de que la propiedad privada no es un derecho humano o es un derecho humano de la última parte de esa larga lista, ¿no? Por supuesto, es entender que las instituciones están para resolver problemas, no está para regular. El rol del legislador, desde la escuela austríaca, el rol del legislador se redefine, un legislador mínimo, y el rol del juez también se redefine, tienes mayor libertad, pero con mayor responsabilidad. Todo esto supone un nuevo concepto del derecho. El derecho no es una creación estatal, es una creación del individuo para resolver sus problemas, es una institución evolutiva. Cualquier injerencia estatal al proceso de elaboración del derecho también genera distorsiones, así como genera distorsiones en el mercado, también lo vas a generar en las relaciones de los individuos cuando tus regulaciones van más allá de los mínimos necesarios. El derecho debe limitarse, en tal caso, a regular las funciones de los órganos del Estado, a establecer sus competencias, para que no vayan más allá y no eliminen espacios al individuo. Evidentemente todo esto tiene una concepción de trasfondo, ¿no? Y es algo que abogo. El abogado dejó de ser un jurista. El abogado es un carpintero del derecho, hoy en día en Venezuela. Antes de jurista era un letrado, era un lector ávido de distintas áreas de conocimiento. Se convirtió simplemente en un aplicador de leyes y además leyes producidas en un régimen dictatorial, en un ingeniero social. Entonces, a mí me influenció demasiado, no solamente los autores los intelectuales escritos ahorita de la escuela austríaca, que además llegué por casualidad, no porque me los enseñaran. Se dice en 1999, cuando tuve la posibilidad de ingresar como estudiante a los debates de la constituyente, y se dice que tenía foros sobre, bueno, lo que se discutía en la constituyente y lo que debería discutirse realmente en la constituyente. Y luego llego a, bueno,
se lo agradezco a mi papá. Estas ponencias son siempre pensando en mi papá. La literatura también. Yo le digo siempre a todo profesional, lee literatura porque te amplía tu forma de pensar, te da imaginación. Pero el mismo Borges no era evidentemente austríaco, ¿no? Creo que se había leído a los austríacos, pero su pensamiento era muy consono con los austríacos. Menos Estado, más ciudadano. Gracias.